Pues muchas gracias, Martín, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Marta, que nos está viendo desde Oaxaca y que va a participar con nosotros. Esta es una idea un poco pues, que se me ha ocurrido desde hace ya algún tiempo y que quiero llevarla a la práctica, de hacer que las personas que trabajamos en historia, es decir, que hacemos investigación, eso es lo más importante, no solamente divulgar la historia, que hacemos investigación, que nos enfrentamos a grupos de la facultad, que dialogamos con colegas, que publicamos investigaciones originales, podamos tener voz también cuando la historia aparece en el debate público, cuando la historia aparece en el debate político, cuando hay un uso político de la historia, cuando hay usos públicos, cuando cosas como la memoria se convierten en algo importante para determinar políticas a seguir o para generar una opinión pública. Habitualmente, la gente que hace historiografía profesionalmente no participa, no participamos, no tenemos una voz pública y me parece importante tenerla. Pues se me ha ocurrido que podemos empezar a tener algunos programas como este, no de manera periódica, no cada 15 días, sino cada vez que haya algo que a juicio de alguien de la comunidad de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas pueda tener repercusión y nosotros podamos dar una opinión más fundada en términos históricos, no en términos políticos ni de otra manera, ¿no? Pero en términos históricos poder aportar algo. Y pues lo que tenemos ahora sobre la mesa, por lo menos desde el 2019, es este asunto de si España debería pedir perdón a México por la conquista. Y lo estoy diciendo con estas palabras, aunque sé que son palabras equivocadas, porque en realidad nunca se planteó así. De hecho, aquella carta de marzo de 2019 del entonces presidente López Obrador sugería que tanto el Estado español como el Estado mexicano ofrecieran disculpas no a México, sino a los pueblos originarios que habían sufrido una conquista medio milenio antes. Entonces, a partir de allí empezó una serie de discusiones que malinterpretaron, y también el propio emisor de la carta, el propio López Obrador, terminó malinterpretándola a propósito, ¿no? Este contenido pensando, España debería pedirle perdón a México. Y a partir de allí vienen además una serie de consideraciones acerca de si España tuvo alguna responsabilidad de crímenes que se cometieron en el proceso de conquista, con las posiciones habitualmente presentes en todos los imperios. Es decir, no es un caso exclusivo del Imperio Español. Cuando piensas en el Imperio Británico, también hay un sector de la opinión pública británica que piensa que se siente orgullosa del Imperio Británico, o en el caso de Francia hay un sector de la opinión pública que pondera llevar la civilización a otras partes del mundo, omitiendo toda la parte de explotación. Entonces, no es exclusivo de España, pero en España además se viste con otra idea, la idea de que hay una leyenda negra, de que hay una leyenda negra que ustedes son los especialistas, pero yo cada vez creo que es más un invento español que algo que realmente ocurra. No creo que exista una leyenda negra, o por lo menos no es tan exclusiva de España, porque reitero, a los ingleses también les criticaron su imperio, a los franceses también les criticaron su imperio, a los portugueses, a los italianos, ¿no? Entonces, no creo que sea exclusivo de España. Pero bueno, tenemos toda esta discusión, y lo que tenemos también es en este instituto especialistas tanto en historia de la península ibérica en el momento de la conquista, como historia del periodo colonial, como historia de los pueblos indígenas durante el dominio español. Tenemos en este instituto la riqueza suficiente como para abordar estos temas. Entonces, voy a presentar primero a Marta Martín Gabaldón, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas en la sede de Oaxaca, y ella ha trabajado muchísimo precisamente sobre comunidades indígenas y comunidades campesinas durante el periodo colonial. Tenemos a Martín Ríos Saloma, quien
también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas en la Ciudad de México y es especialista en historia medieval española, en historiografía y cómo se han ido inventando muchas de estas tradiciones sobre la Edad Media y particularmente esa tardía Edad Media que es la que deja a España a punto para emprender el proceso de expansión hacia América. Y está Iván Escamilla, nuestro colega Iván Escamilla, especialista en historia colonial, concretamente no hispana, pero en general hispanoamericana. Entonces, yo soy Alfredo Ávila, yo no soy especialista en estos temas, pero como les digo, tengo un gran interés en los usos públicos de la historia. Y creo que nosotros, reitero, como profesionales tendríamos que empezar a decir algunas cosas. Entonces, vamos a empezar, voy a hacer algunas preguntas y me gustaría empezar diciendo que, o preguntándoles, ¿cuál es la opinión que tienen acerca de este delicado balance entre aportaciones, llamémoslas positivas? Yo sé que en la historia no hablamos de estas cosas, pero entre aportaciones positivas y aportaciones negativas de un proceso de conquista y colonización, de entrada y ya hay una carga enorme de violencia, como el que España o como el que algunos españoles, pero tampoco España, hay que quitarse de encima esto de entidades trascendentales, los reyes católicos, después Carlos I, Carlos V, como se les suele conocer, y grupos de conquistadores llevaron a cabo en América. Entonces, empiezo por el que conoce la parte más europea de este proceso, Martín. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes, buenos días, según la hora que nos escuchen. Un gusto conversar con mis colegas, con Marta, con Iván y con el público que nos escucha. Como opinión, opino que no se puede ver la historia, ¿no?, desde la perspectiva académica, científica, en esos contrastes entre positivo y negativo, entre blancos y negros, sino que todos esos elementos forman parte de una misma realidad histórica que tiene que ser, desde mi perspectiva como académico dedicado a las ciencias sociales, en función de sus propios marcos referenciales, por más que desde el presente podamos calificarlos a partir de nuestros propios códigos y entramados jurídicos bajo unos ciertos conceptos. Por supuesto, el de genocidio es el primero que salta sobre la mesa en este tipo de debates. Pero me parece que si no tomamos en consideración los contextos, las formas de pensar, las mentalidades, como se decía en las décadas de 1970 y 80, las estructuras de esa sociedad, no solo peninsular, sino mediterránea, que inicia o que continúa la expansión atlántica, vamos a comprender muy poco. Ahora, que no podamos aplicar las categorías jurídicas propias del siglo XX no significa tampoco que debamos ignorar o negar la profunda transformación económica, política, religiosa que sufrieron las sociedades indígenas a lo largo de todo el continente americano y que efectivamente van a significar una enorme mortandad, la desarticulación de sus redes sociales, de sus universos simbólicos, y por supuesto la conquista tendrá una gran violencia. Pero me parece que para iniciar el debate y para que nuestro público nos pueda seguir, yo diría con una metáfora muy simple: son dos caras de la misma moneda y las dos conforman a esa realidad histórica de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Muy bien, es verdad, siempre estamos muy acostumbrados a estos discursos de buenos y malos, y habitualmente en la historia, en la realidad presente, eso no existe. Iván, la misma cuestión desde tu perspectiva. Claro, pues bueno, gracias por supuesto, Alfredo, por esta iniciativa y naturalmente es un gusto conversar con mis colegas y hablar para la audiencia que nos esté escuchando. Vamos a ver, además de estar de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir Martín, yo quisiera agregar otro elemento u otro matiz en esta cuestión, ¿no? Y creo que algo que nos lleva muchas veces, ¿no?, y que lleva al público y a los medios a querer caracterizar las cosas con estas dicotomías entre buenos y malos, entre positivo y negativo, es que nos centramos a veces
acontecimientos singulares, ¿no? Por ejemplo, la conquista, ¿no? Y entonces, toda esta discusión que se ha dado pública ha tenido que ver pues, con la conquista, y que si sí, que si no, que si es positiva, que es negativa. Y pareciera que se nos olvida por completo que después de lo que en términos cronológicos muy precisos llamamos la conquista, que sería este momento de contacto a principios del siglo XVI, tenemos 3 siglos que son igualmente importantes para poder entender qué significó para lo que somos actualmente como países, como sociedades y pueblos en este continente, ¿no? Ese contacto y esa construcción de un nuevo orden al que se ha referido Martín. Entonces creo que algo que también nos pasa es que nos centramos tanto en un acontecimiento que se nos olvida que es parte de un proceso mucho más amplio, mucho más complejo y que pudo haber sido tan o incluso más influyente que ese propio acontecimiento que es la conquista en lo que pasa después. Bueno, aquí Iván ha tocado un punto muy importante porque desde un punto de vista de historia, no de acontecimiento, la conquista es un proceso que dura 300 años, porque es decir, sí, empieza probablemente en 1519 con la fundación de Veracruz, tiene un momento muy importante 2 años después, en 1521, con la caída de México Tenochtitlan, pero eso no es la conquista de México, es la conquista de México Tenochtitlan, pero la conquista de México continúa y después tendremos muchos conflictos a lo largo, sobre todo del siglo XVI, pero también del XVII, y en el XVIII todavía ya en territorios muy septentrionales, pero sigue avanzando eso que llamamos conquista. Marta, por favor, tú conoces mucho también de esto. Muchísimas gracias, Alfredo. Y pues es un gusto estar acá conversando con ustedes. Me hubiera gustado acompañarlos presencialmente, pero bueno, en esta ocasión no pude. Este, eh, Además de que estoy absolutamente de acuerdo con estas ideas que acaban de comentar, yo pensaba más, yéndome un poquito más allá, a lo mejor me voy a poner un poquito metafísica, pero le he estado dando muchas vueltas a por qué hoy día el discurso, bueno, no, hoy día no es una novedad, no creo que sea una novedad de este tiempo presente, pero como es lo que nos toca y es lo que vemos en los medios de comunicación, es lo que vemos en los discursos políticos, creo que lo tenemos muy a flor de piel, esta versión maniquea de acontecimientos y de procesos del pasado. Y yo pensaba también un poco a partir pues, de las reflexiones que hacemos en los cursos de historiografía, eh, que precisamente desde el ámbito de la historia nuestra labor es contribuir a desmontar, a complejizar, a aportar elementos para entender de manera lo más completa posible y amplia los distintos fenómenos, como han dicho, no quedarnos en la conquista, sino entender los procesos que duraron 3 siglos en esta ocasión. Pero yo encuentro una explicación. Creo que necesitamos ciertas certezas ante un mundo, bueno, ante un panorama que está en absoluta incertidumbre, ¿no? Por los acontecimientos, no solo bélicos, sino de orden, bueno, con todas las complejidades también culturales. Y yo creo que interpreto esta tendencia que repito, no es nueva, pero creo que ahorita sí está muy a flor de piel, como un asidero, por así decirlo, ¿no? Es mucho más sencillo interpretar el mundo, interpretar la historia también y lo que nos da sentido al presente si lo hacemos con base en estas categorías. Sobre todo después también de un momento muy postmoderno, ¿no? En el que, bueno, pues el devenir cultural también, que fue por otros derroteros, pero esta es un poco la interpretación que yo hago de por qué suceden estas cuestiones, lo que no quita que obviamente necesitamos complejizar y tratar de transmitir y aportar todos estos elementos que nos ayuden definitivamente a no quedarnos con esta idea que digo, maniquea absolutamente de la realidad histórica. Sí. Es verdad que el término que acabas de introducir, la historia maniquea o las versiones maniqueas, son las predominantes básicamente por una razón, son simples, son fáciles de entender. Entonces, mira, perdimos el territorio mexicano frente a Estados Unidos porque nos traicionó Santana. Pues, tenemos un malo, tenemos algunos buenos, y eso es fácil de entender.
Podría hacer un apuntamiento ahí porque puede ser interesante para nuestro público. El término maniqueísmo viene de una doctrina filosófica propia del mundo antiguo, predicada por un señor que se llamaba Manes, ¿no? De ahí lo de maniqueísmo, que decía que el mundo se regía por dos principios contradictorios, el principio del bien y el principio del mal, que estaban en continuo tránsito y en continua lucha hasta que alguno al final de los tiempos se impondría sobre el otro. Y eso ha sido muy interesante porque desde, digamos, los primeros años de la era cristiana hasta hoy, se ha quedado en el subconsciente de la conciencia histórica de Occidente, ¿no? Que hay dos principios que rigen nuestro desarrollo histórico y por lo tanto, así seguimos, lo vemos incluso en los términos en los que fue planteada la invasión de Irán, el ataque contra Irán, ¿no? Los buenos contra los malos. Y eso también creo que, como dice Marta, nos permite explicar por qué las sociedades buscan, ¿no? Estas certezas entre buenos y malos, y de qué lado estamos nosotros de la historia, de los buenos o de los malos, ¿no? Sin entender que son categorías siempre posteriores a los acontecimientos. Eso que acabas de decir es terrible para nosotros dentro del gremio de la historia, porque al final siempre quedamos mal con todos. Es decir, quedamos mal con aquellos que creen que los buenos son los conquistados y quedamos mal con aquellos que creen que los buenos son los conquistadores. En realidad no hay ni buenos ni malos. Y es un tema con el que tendríamos que hablar en otra ocasión. Iván, Sí, pero claro, es que también tenemos que entender que, como dice muy bien Martín, ¿no? Eso ha estado a lo largo de la historia de Occidente siempre presente, ¿no? Esa categorización, ¿no? Que permite que nosotros, los que hablamos, pensemos que somos los buenos y que los otros, ¿no? Los que son distintos a nosotros, son los malos, ¿no? Claro, para Estados Unidos los buenos son ellos, para Irán los buenos son los iraníes. Pero que además, ¿no? Si lo vemos históricamente, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando los estados-nación, como los conocemos actualmente, se conforman, ¿no? Pues sirvió perfectamente, porque entonces era muy claro, ¿no? Establecer, crear una serie, describir, ¿no? Una serie de rasgos que lo definían, ¿no? Los definían a nosotros como una sociedad, como una identidad muy clara, muy definida y que históricamente había estado presente a lo largo de todo el tiempo y que quienes atentaran en contra de eso o que no fueran como eso, pues eran los contrarios, los enemigos, aquellos de los que había que defenderse o a los que había que subyugar, porque pues, su propia diferencia, ¿no? Era, ¿no? Ofensiva o ofendía a lo que nosotros representábamos. Aquí están surgiendo ya algunos temas y quiero abordarlos uno a uno. El primero tiene que ver con algo que decía Martín en un inicio. Estamos juzgando al pasado desde nuestro punto de vista. ¿Qué tan legítimo es juzgar al pasado desde nuestro punto de vista? Podemos en principio pensar que no es legítimo, pero también es un poco inevitable. Ese es un tema me gustaría tratarlo. El punto que señaló Marta, cómo podemos complejizar la historia, cómo podemos hacer una historia que no vea todo en blanco y negro, que no vea todo buenos y malos. Y el tercer punto que acaba de plantear Iván es el tema de las identidades nacionales. Entonces, este tema de identidades nacionales que nos hace pensar, por ejemplo, desde México, que los españoles nos conquistaron, aunque nosotros no hayamos estado hace 500 años. Evidentemente nadie nos conquistó a nosotros en este momento, pero hay una identidad nacional. Nosotros somos ellos. Nosotros somos los indígenas conquistados. No, fíjate, porque además ahí hay una toma, hay una decisión. Somos los descendientes de los indígenas conquistados. Ah, caray, y de los conquistadores no. Pues, pero bueno, hay un tema de construcción de identidad nacional. Entonces, si ustedes quieren, vamos uno por uno. El tema de si estamos juzgando ese episodio en concreto, la conquista, desde nuestro punto de vista, o si ya se le juzgaba también en su propia época. Bueno, a ver, efectivamente, creo que lo estás planteando de una manera muy interesante, Alfredo, o sea, porque a la distancia y sobre todo en estas visiones que tienden a simplificar los acontecimientos, ¿no? Muchas veces vemos un discurso
que dice que había una empresa de conquista y civilización, ¿no? Y pensamos que hay un plan perfectamente definido, ¿no? Que en la mente de los monarcas de Castilla ya estaba todo perfectamente claro, cómo se iba a desarrollar una sociedad floreciente y armónica bajo unos principios claramente establecidos, cuando lo que vemos, incluso antes de la llegada de Colón a este lado del mundo, es que la expansión de los europeos generó al interior de las propias sociedades europeas debates y disputas muy fuertes y muy agudos acerca de qué se estaba haciendo y si era correcto o no moralmente hablando lo que se estaba haciendo con esos otros. Ya le pasó a la corona de Castilla cuando se expande hacia las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Cuando por primera vez se plantean las cuestiones como si era lícito o no esclavizar a los habitantes de esas islas, tema que inmediatamente y casi simultáneamente se está planteando a partir de los viajes de Colón, ¿no? Y los primeros intentos de hacer que rindiera económicamente a la corona y a los inversionistas de esa empresa, ¿no? A través de, por ejemplo, elementos como pues la venta de esclavos, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Entonces, y en los mismos, esos años y en los años y las décadas, de hecho, siguientes, va a continuar habiendo un debate muy fuerte que la propia corona tiene que abrir, ¿no? Porque no tiene claridad acerca de qué se está haciendo ahí, hasta dónde, hasta qué punto es correcto, por ejemplo, ¿no? Despojar, como se dice, a los indígenas de sus haciendas, de sus bienes, como se dice en esos debates, ¿no? Hasta qué punto es lícito no hacerles la guerra, ¿no? O sea, debe de considerarse súbditos libres o no, es lícito esclavizarlos, es decir, es una serie de cuestiones que ya en ese momento suscitaban dudas y que algunas de ellas encontraron arreglos, pues digámoslo así, insuficientes, pero que a la corona le permitían mantener limpia, entre comillas, la conciencia, pero hubo otros problemas que jamás se arreglaron nunca a lo largo de los 3 siglos siguientes, ¿no? Entonces, para empezar, creo que pues, tendríamos que darnos cuenta que si las personas, los actores que participaron en aquella época fueron capaces de dudar y de discutir, ¿no? Acerca de lo que estaban haciendo, yo no veo por qué nosotros no podamos también cuestionar justamente ahora con nuestras herramientas, con nuestro conocimiento, nuestra capacidad crítica, los procesos del pasado. Claro. Marta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, creo que los historiadores y las historiadoras somos, al igual que todas y todos, pues hijos de nuestro tiempo. Y aunque está, digamos, en las entrañas del oficio, tratar de evitar estos sesgos interpretativos sencillos, simples, no sé cómo expresarlo, creo que no nos sustraemos, ¿no? A ellos. Pienso, por ejemplo, durante los años 60, 70, los debates que hubo en el seno del marxismo mexicano, de la mano, bueno, de la historiografía, la producción historiográfica, el estudio del pasado, pero vinculados a la militancia política en pensar, bueno, qué era América, ¿no? Bueno, en este caso, lo que luego fue la Nueva España, en qué términos lo podemos concebir para ver si encajaba o no y luego el proceso de conquista y colonización en los términos del equiparable al feudalismo, ¿no? Europeo o la esclavitud, de qué manera la analizamos. Pongo esta analogía porque, bueno, se hizo producción historiográfica muy interesante con el signo de los tiempos, ¿no? Que eran todos estos debates, repito, no solamente historiográficos, sino políticos, que tenían que ver pues, con una vertiente de activismo y militancia política de izquierdas. Pero, aunque creo que, bueno, pues no podemos sustraernos, ¿no? a estas ideas de las que somos pues hijas e hijos. Es muy interesante lo que comentaba Iván, porque pensar que bueno, siempre ha sido así, me refiero, en la visión del pasado, yo creo que todas aquellas personas en diferentes momentos históricos que han visto el pasado lo han hecho, obviamente, desde sus presentes. Eso nos puede, entender este proceso de reflexión sobre el pasado, nos puede ayudar a entender dónde estamos y tratar de, bueno, digo, no desprendernos completamente de los sesgos, lo cual es sumamente difícil, sino recalcular nuestra posición. Pienso, por ejemplo, en la idea
que prevaleció de América como continente, desde pues, estas ideas renacentistas que se tenían sobre América, que se traducían en acciones políticas que acompañaban los diferentes procesos de conquista. Me refiero, por ejemplo, a la imagen de América, bueno, como mujer fértil, porque América era un vergel que se podía aprovechar, por así decirlo, sus recursos. Era el escenario de utopías, ¿verdad? Religiosas también, un escenario virgen, entre comillas, en el que construir nuevas sociedades, esta es la parte, digamos, utópica, pero luego la desvalorización, por así decirlo, o sí ahora sí un proceso de infravaloración, diríamos, de las sociedades nativas americanas, que sabemos que, bueno, no lo podemos ocultar también, que traspasó la intelectualidad europea hasta, por ejemplo, el padre Francisco Javier Clavijero, que fue uno de los promotores, por así decirlo, de un protoindigenismo, ¿no? El primero en valorar a través de, bueno, de obras artísticas, de producción de naturaleza indígena, pues una nueva mirada, ¿no? Ya con la ilustración a lo que era América. Entonces, en síntesis, sí, definitivamente escribimos y analizamos desde nuestro presente, pero ser consciente de ello creo que nos puede ayudar a superar ciertas trabas interpretativas. Claro. Martina, habías mencionado hace rato el tema del tema grueso, el genocidio. Y es que hace tiempo, un poco preparando algunas notas para esto, me encontré un sermón de Fray Luis de León, ¿no? En Salamanca de 1579, que se refiere a las barbaridades que se están cometiendo en las Indias, y dice que estaban ellos, los conquistadores, cometiendo grandes asesinatos y exterminando pueblos y hasta razas enteras. Es 1579. No, por supuesto, no es la palabra genocidio, pero es la definición de genocidio. Y esto nos complica, porque yo estoy de acuerdo contigo, aquello no fue un genocidio porque nunca hubo un plan, como bien dijo Iván, premeditado de acabar con toda una población, nunca hubo una amenaza para decir, como se suele decir ahora, vamos a acabar con una civilización, no. Pero al final sí que hay una percepción de que ahí está pasando una cosa muy grave. Sí. Yo te diría que, retomando además la pregunta anterior, considero que la vida no tiene sentido per se ni la historia per se. Es decir, la gente, las sociedades, los grupos humanos van viviendo su vivir día con día y es solo en la mirada del tiempo retrospectiva que tú le puedes ir dando sentido a esos actos y esas decisiones y a sus consecuencias. Y claro, los tienes que hacer inteligibles, es el término que utilizamos en historia, ¿no? Es decir, cómo comprender aquello que ha ocurrido. Entonces es muy interesante porque, como señalaba Marta, cada generación ha leído esos acontecimientos en función de sus propios marcos culturales, historiográficos, políticos. Y ciertamente el concepto de genocidio es un concepto que se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de definir todas aquellas acciones llevadas a cabo por el régimen nazi, con el objetivo manifiesto de liquidar a un pueblo entero, como el pueblo judío, y otros grupos humanos, como podrán ser los homosexuales o inclusive grupos políticos como los comunistas. La pregunta entonces adquiere un sentido muy complejo. ¿Podemos ocupar esa categoría política e histórica y jurídica propia del siglo XX sobre las realidades americanas del siglo XVI? Claro, hay colegas como Federico Navarrete que dicen que sí, dado que se cumplen todas las condiciones, incluso como señalas con este autor eclesiástico del siglo XVI, y otros, como el propio Las Casas o como Montesinos. La pregunta es, ¿en qué medida esos discursos contienen una realidad histórica? ¿Hasta qué punto exageran esa mortandad, esa destrucción, con el objetivo también de construir una imagen positiva de las órdenes religiosas y del mensaje de salvación que quieren transmitir?
Entonces ahí es donde se hace muy complejo porque Iván lo ha dicho, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo en 1519, 20, 21. Es más, yo diría que la expansión ni siquiera empieza con Castilla, empieza con los mongoles en el siglo XIII. Era lo único que quería hacer Colón es llegar a China para comerciar. Y en este periplo se encuentra con unas nuevas tierras que ni siquiera sabe definir. Isabel manda ahí a un procurador, bueno, a un miembro de una orden, ¿no? A Obando, Nicolás Obando, para que ponga orden. No saben qué tan grande es la isla, cuántas son, quiénes viven. Cortés viene acá pensando que va a saquear indios y tomar perlas, y luego dicen que se quedan. Es decir, ellos mismos tampoco son conscientes en el siglo XVI, en el temprano XVI, de lo que están encontrando, de la complejidad de América y cómo le van a hacer, porque eso realmente es donde está, donde creo que hay que situar el conflicto entre Velázquez y Cortés. Las órdenes de Cortés eran muy claras. Ve a reconocer, traer indios, traer perlas y te regresas. Y cuando Cortés se da cuenta de lo que tiene enfrente, dice, no, mejor me quedo, ¿no? Entonces, más allá de ser un enfrentamiento personal entre Cortés y Velázquez, lo que está ocurriendo es una tensión entre dos posibilidades históricas, ¿no? Volvernos a Cuba y de ahí seguir o quedarnos en el territorio y explorar. Entonces, claro, nosotros desde el siglo XXI podríamos interpretar todo eso, pero en abril de 1519 nadie sabía qué iba a pasar. Además, podría haber acabado el cacique gordo con esos 500 españoles y otra historia hubiera sido. Por lo tanto, me parece que para aterrizar esta intervención diría, tenemos que partir del principio que ni México ni España existen en el siglo XVI. Claro, lo cual nos lleva a otro de los temas, el tema de las identidades. España conquistó América. Eso es algo que nos enseñan. O desde el lado mexicano, España nos conquistó. Tenemos esas identidades y es que realmente es difícil sacarse las identidades de la cabeza. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo podemos catalogar a aquellos hombres, estos 500, que llegaron a las costas del Golfo de México? ¿Y qué decimos de ellos? Mira, son soldados españoles, castellanos, y si decimos españoles, eso significa que son tan españoles como los españoles actuales. Es lo mismo que estamos diciendo. Yo recuerdo a Gil Thomas, en su historia de la conquista de México, que él se negó a usar el término mexica para referirse a la gente de México Tenochtitlan, y usó el término mexicano, y es que así se llamaban. O sea, cuando tú lees los documentos del siglo XVI, los mexicanos, refiriéndose a los habitantes de la Ciudad de México. Pero por supuesto, decir que ellos son los mexicanos significa decir que nosotros también somos parte de ese México. Ahí está el tema de las identidades, que es muy, muy complejo y que además nos causa muchos problemas, porque a todo mundo le cuesta trabajo reconocer que sus abuelos, bisabuelos, ¿no? En este caso un poquito más lejos, que además tus abuelos que fueron tan buenos contigo, que te cuidaron y tal, pero tus abuelos también pudieron haber hecho cosas atroces en otros campos, ¿no? Eso lo saben muy bien los alemanes y eso lo saben muy bien en otras latitudes. Entonces, ahí está el tema de las identidades que se van construyendo y que se van inventando. Pero aquí hay una identidad que no podemos soslayar y yo creo que Marta es la especialista. ¿Cómo vivieron las comunidades indígenas todo este proceso, no solo de conquista, sino también de colonización durante 300 años? Porque se nos ha insistido mucho, particularmente en últimas fechas, con esto de que, los indígenas también fueron conquistadores. Y sale Tlaxcala de inmediato, ¿no? Tlaxcala como el ejemplo, aunque no es el único. Muchísimos pueblos indígenas colaboraron en el proceso de colonización por sus propios motivos, por sus propias razones. Y sin embargo, quienes mandaban terminaron siendo los que nacieron en la península ibérica y sus descendientes. Entonces, ahí sí que hubo un proceso en el que la población indígena se vio beneficiada, y a esto le quiero poner comillas porque no sé qué tan beneficio sea que te digan no te puedes esclavizar porque eres mi vasallo. Bueno, y si yo no quiero ser tu vasallo porque tengo que... pero sí hay un proceso allí de subordinación de las comunidades indígenas. ¿Cómo vivieron las comunidades indígenas este proceso? Sí, muchas gracias, Alfredo. Es una pregunta realmente muy complicada de responder de manera generalizante porque en absoluto, por supuesto, podemos generalizar
para el continente americano y incluso menos para lo que fue la Nueva España y lo que hoy es México, porque no debemos perder de vista que, como lo comentaron en un inicio, bueno, aparte de que hubo diferentes fases e intensidades, métodos también de establecer, de hacer efectiva la conquista, hubo regiones también con, digamos, con escasa presencia física española, pero donde las estructuras de dominación, pues obviamente hispanas, de naturaleza hispana, pues sí llegaron y se implantaron. Yo venía pensando en un término que es muy contemporáneo y que viene pues de los estudios sobre todo sociológicos, antropológicos, que nos ayuda a a pensar en la complejidad necesaria para analizar estos fenómenos, que es el de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? O cómo se utiliza este concepto en otros ámbitos de las ciencias sociales. Las personas tenemos muchas dimensiones, ¿sí? Podemos ser mujer, pero en mi caso, no soy mujer, soy extranjera, soy investigadora, soy historiadora, soy académica, soy madre, ¿no? Eh, eh, bueno, digamos, la realidad es muy compleja y son muchos factores los que se tienen que imbricar. Regresando a la idea de las sociedades indígenas, eh, la interseccionalidad nos ayudaría a ver, por ejemplo, en términos de grupos sociales, que no fue igual para todas y todos, ¿no? En el sentido, me refiero de las élites gobernantes. Por ejemplo, en Oaxaca, que es donde yo investigo, donde yo vivo, pues sabemos que en determinados espacios indígenas, muy indígenas en el pasado, indígenas en el presente, las élites, bueno, mantuvieron su poder de manera efectiva y sancionada por la corona, pues hasta entrado el siglo XIX. Y de tener esta legitimidad política vinculada con lo sobrenatural, pues en el siglo XVIII, comienzos del XIX, acabaron siendo pues enormes terratenientes, ¿no? Y de ahí podemos incluso jalar el hilo de determinados apellidos hasta, bueno, pues casi hasta el presente, aunque sea arriesgado incluso suponerlo. Pero eh, lo que quiero decir es que algo que sí es claro, las estructuras de dominación impactaron definitivamente, la encomienda en primer término, que pues las noticias ahorita que estoy trabajando con más detenimiento estos procesos muy tempranos de peleas entre encomenderos precisamente por pueblos en el occidente de Oaxaca, sí impusieron estructuras de manera muy catastrófica, por así decirlo, pero dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, hubo personas mucho más perjudicadas que otras y algunas mantuvieron su estatus durante todo el periodo colonial. Repito, no fue así, no fue al mismo ritmo y no fue de la misma manera en todo México. En el centro de México sí se desestructuraron, de manera más rápida, se reconfiguraron, digamos, los poderes indígenas, pero en los documentos sí, claro, tenemos que analizarlo también en términos un poco de aproximarnos al análisis del discurso, porque sí vemos relatos de sufrimiento y de queja, pero mm, este, también tenemos que analizarlos discursivamente, como comentaron hace un momento, este discurso, ¿no? Bueno, de Fray Luis de León, cómo lo podemos interpretar en el marco de la exaltación de la labor de las órdenes religiosas. Creo que algo similar debemos hacer para, para complejizar todo. Claro. Allí Marta ha introducido además hay otro elemento que nos puede ayudar a romper el tema de las identidades. ¿Cómo vivieron los pueblos indígenas el proceso de conquista y de coloniaje? Y lo que la respuesta es, depende de qué indígenas. No es lo mismo los principales de las comunidades que más o menos se adaptaron, que más o menos pudieron negociar, que el campesino indígena que es más subordinado, en este caso subordinado ante la corona, subordinado ante las instituciones religiosas, civiles, y subordinado también frente a sus propios principales, a los dominantes, que como dice Marta, muchos de ellos terminaron siendo terratenientes ya en el siglo XVIII y en el XIX. Y lo mismo podríamos decir de los españoles. ¿Quiénes son los españoles? No, no son los españoles.
La mayoría de los españoles se quedó en su casita resolviendo sus problemas cotidianos que tenían muchos. Y no vinieron a hacer la América, estamos hablando de distintos grupos. Entonces, aquí algo muy importante que ha salido es, hay que romper esas identidades, hay que romper esa cosa de si hubo españoles que vinieron, cometieron muchas atrocidades, pero eso no significa que los españoles en su conjunto lo hubieran hecho. Hubo indígenas que sufrieron, pero eso no significa que los indígenas todos hayan padecido el mismo proceso, porque hubo diferencias por, llamémosle clase, no lo sé, no son términos que nos cuestan, pero en principio pareciera que sí, pero también por tiempo. No es lo mismo una comunidad del siglo XVI que una comunidad del siglo XVIII. También cambió la manera en la que se percibían. Y desde México tengo la impresión de que preferimos tener una historia en la que se muestra únicamente uno de estos aspectos. Entonces, lo vemos con algunas publicaciones de lugares como vinculados con el Estado, que nos muestran, por ejemplo, 300 años de resistencia indígena. La época colonial son 300 años de resistencia indígena. Y lo que yo pienso es, ¿de verdad 300 años de resistencia indígena? ¿Que no hubo también acomodos? Porque también lo que vemos es que hubo muchas comunidades que supieron más o menos acomodarse, que supieron más o menos negociar, que no tenían todas las de ganar, por supuesto, de hecho, al revés, sí son subordinadas, pero que están allí, pienso en las comunidades oaxaqueñas productoras de grana, que pues encuentran aquí un medio también para prosperar, para tener garantía de sus privilegios y defenderlos. Entonces, otra vez es la historia que nos está diciendo, ojo, no, ni de un lado ni del otro. Hay que contextualizar y hay que verlo más caso por caso. Pero eso no nos impediría tener visiones más generales, no nos permitiría tener una panorámica, no sé, Iván. No, a ver, es que también en lo general y lo particular creo que también yace mucho del problema que estamos aquí discutiendo, ¿no? Es decir, cuando una identidad se quiere hacer, ¿no? Construir a partir de un determinado acontecimiento, como puede ser la conquista, ¿no? Se ha visto desde la perspectiva actual en México o en España, ¿no? También se le concede a los acontecimientos una cualidad única y excepcional. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? En la construcción de la identidad nacional española, es decir, tanto como la Reconquista, que Martín ha estudiado cómo se fraguó ese concepto y cómo en el siglo XIX, ¿no? Terminó siendo un fundamento de la identidad nacional española, pues un manejo muy parecido, por ejemplo, hubo del proceso de descubrimiento, conquista, ¿no? Porque para empezar, se quiso presentar que lo que había hecho en España era único y era diferente, ¿no? Lo que había hecho España en América era único y diferente de lo que las demás naciones europeas habían hecho en el resto del mundo, ¿no? Perdón. Los otros países habían colonizado. España no colonizó, civilizó, ¿no? O sea, un excepcionalismo, ¿no? O sea, Spain is different, ¿no? Pero trasladado al siglo XVI, ¿no? Es decir, cuando en realidad podríamos entender mejor todo lo que pasó con estos matices de los que se ha hablado, de los que ha hablado Marta, que también ha destacado a Alfredo, ¿no? Si entendiéramos que él es uno más, el primero sin duda, pero uno más de los procesos de expansión y colonización de los europeos en el resto del mundo. No le pusieron colonización a lo que hacían, porque no se había inventado eso, no se les llamó colonias, ¿no? Porque el término con ese significado se empezó a forjar hasta avanzado el siglo XVII. Les pusieron lo que había reinos. Aunque no son propiamente reinos. Que no son los peninsulares, pero qué concepto, ¿no? Amplía el significado, ¿no? O sea, ¿has anotado otra cosa? Y Martín, me gustaría que también abundaras en ello. Efectivamente, las peculiaridades son importantes, ver casi caso por caso, tal, pero a veces tener una mirada amplia ayuda. Acaba de decir Iván, los españoles siempre insistieron
en que somos distintos, nuestra colonización fue distinta, nuestro imperio fue distinto. Pero los franceses también creen que el suyo fue diferente. Y los británicos también creen que el suyo fue diferente. Y los estadounidenses creen que ni siquiera fueron imperio. No son imperialistas. Es decir, como que al final cada imperio dice, no, pero nosotros no somos como los demás. Y al final lógicas de dominación. y al final hay lógicas de dominación que son diferentes, por supuesto, las del siglo XVI y las del siglo XIX. Pero aún así hay reyes en la India del siglo XIX, que es un término que se inventó en España, ¿no? Aragón Martín. Y no, yo quería complementar la idea de Iván. O sea, fíjense, queridos auditores, la paradoja, ¿no? Teniendo a Marta que viene de España, que según en dónde esté es o no es extranjera, yo voy a apuntar cosas sobre España, dada mi formación. Y eso me lleva a ponerme metafísico con Marta, ¿no? Bueno, ¿qué es España? La gran pregunta que se hacían los intelectuales españoles del siglo XX. Y es una pregunta que tiene mucho sentido a mediados del siglo XX, no solo como resultado de la guerra civil, sino precisamente en una nación que está continuamente confrontándose en su doble contexto, es decir, el contexto iberoamericano, del cual forma parte inevitablemente, pero también de su contexto europeo, ¿no? Y en ese sentido, como dice, vamos, España es diferente. Bueno, ¿qué es lo que la hace diferente? Y eso nos lleva a cuestionar entonces si España no existía en el siglo XVI como la nación que conocemos ahora, bueno, ¿qué hace o qué ha permitido que a lo largo de todo este tiempo le sigamos llamando España? Me parece que es importante subrayar una cosa. En la península ibérica existía en el siglo finales del XV, principios del XVI, una identidad histórica vinculada con la vieja provincia romana de Hispania, que abarcaba a los distintos reinos que constituían a finales de la Edad Media la península ibérica, es decir, Portugal, Castilla, la corona de Aragón con sus tres reinos, Aragón, Valencia, Nápoles y el ducado el condado, perdón, de Cataluña y el reino de Navarra, al que se sumó después Granada, que aunque era musulmán, pues ya se conquista. Entonces, claro, aunque son reinos distintos, son reinos que tienen una identidad histórica común, particular, que han hecho de la guerra contra el Islam un elemento más de cohesión política, digamos, incluso espiritual, dado que es una guerra que se plantea en términos religiosos, pero que nace como una monarquía compuesta en expansión y que a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII no hace sino expandir esas fronteras al resto del continente americano. Y el hecho de que nazca como una monarquía compuesta permite que en el seno de una corona haya distintos reinos y que los monarcas, como forma de gobernar, reconozcan las particularidades de cada uno de esos reinos, dándoles el mismo estatus jurídico de reino. Y efectivamente el rey nunca vino, ¿no? Pero mandó a su visorrey, que era su representante, es decir, era hacer presente al rey en Palacio Nacional y a través de las distintas autoridades. En ese sentido puede ser muy interesante una figura como la del encomendero que nos comentaba Marta. Así puede ser visto como un particular que como resultado de la guerra se apropia de un territorio y explota las comunidades indígenas, pero también como un agente de la corona que garantiza en esos territorios, ¿no?, la cristianización, unas formas del gobierno, la extracción de recursos, el cobro de impuestos, y que los envíe. Es decir, se va configurando un orden más complejo. El hecho de que sea un reino y un virreinato de igualdad jurídica, en principio sí. El caso es que no le da la misma igualdad jurídica a todos los habitantes de ese reino. Y está ahí donde está el matiz más importante. Es decir, los indígenas, los grupos indígenas o nativos de América, de Nueva España en concreto, sí tienen que pagar un tributo que no pagan las comunidades campesinas en Castilla, por ejemplo. Y eso ya marca una diferencia económica y jurídica muy importante. Que luego sean reinos, pues sí, con los mismos derechos y obligaciones, que es pagar impuestos y acceder a la justicia del rey, que no es poca cosa, por otra parte. Sí. Pero es que sí, eso que acaba de decir Martín es fundamental. O sea, en esta visión, ¿no?, apologética actual, ¿no?, es que españoles e indígenas estaban en el mismo plan de igualdad. No es cierto, no es cierto. Eso nunca sucedió. O sea, desde el principio hay una definición jurídica diferenciada. Sí, todos son súbditos libres de la corona, pero hay una diferencia
jurídica que se marca con muchas cosas, y ya lo dijo Martín, el tributo es una marca muy, muy clara. Y, perdón, o sea, nos hemos centrado, afortunadamente porque está Marta aquí, ¿no? Y y nos ha dado esa perspectiva de las comunidades indígenas, ¿no? No hemos hablado de los africanos. O sea, no hemos hablado de los africanos, es decir, como un elemento que también pagan tributo. Y también pagan tributo, y que es otra condición jurídica la de los esclavos, los esclavizados, como se dice ahora, ¿no? Que, digan, o sea, la naturaleza de las sociedades coloniales americanas, en buena medida también viene determinado por eso, por la presencia en algunos casos abrumadora de ese grupo como parte de la sociedad, ¿no? Cuya presencia hace que la porción blanca, entre comillas, ¿no? Los españoles, sus descendientes, sean por lo mismo una minoría, porque está la población indígena, pero también está la población africana. A ver, es verdad, está la población blanca, la población española, es minoritaria. A veces hay datos que sorprenden. En el siglo XVII, por ejemplo, la lengua, el idioma más hablado en Nueva España fue el náhuatl, no el español. Y lugares que además nunca habían tenido presencia prehispánica náhuatl, como Zacatecas, el idioma más hablado era el náhuatl. Pero para el público que nos está siguiendo, le quiero pedir a Marta que nos explique a grandes rasgos cuáles son esas diferencias jurídicas, pero también de corte cultural que tiene la población indígena frente a la población española. Bien, creo que hay una diferencia fundamental que está en la base de la organización de la sociedad novohispana, y es desde la concepción jurídica de que los espacios político-territoriales son de entidades separadas. Hablamos de una república de españoles y hablamos de una república de indios, ¿no? República primero concebida en un sentido de comunidad política. Y desde esta nomenclatura pues ya vemos algunas pistas, ¿no? de esta profunda diferenciación, porque si bien las repúblicas de indios, que son estos espacios, como digo, políticos territoriales, que luego, bueno, la historiografía ha denominado pueblos de indios, que es un término que quizá el público en general pues haya llegado a escuchar, permitieron en su interior pues continuar con ciertas prácticas organizativas que tienen que ver con la organización indígena. No podemos decir espacios de autonomía, todavía no podemos hablar ni muchísimo menos de eso, porque siempre estaban sometidos, por así decirlo, bajo la vigilancia y el control judicial, tributario, etcétera, de la corona a través de los alcaldes mayores, fundamentalmente, sobre todo en los espacios indígenas. Pero sí, bueno, que existieran, digamos, a lo que iba, las repúblicas de indios separadas de las repúblicas de españoles, ya es una muestra muy clara de cómo, por definición, la corona pues pensaba que la sociedad novohispana debería ser organizada para mejor controlar, bueno, el proceso de evangelización, la extracción de tributos, la organización de la mano de obra. Ese es otro punto muy importante que tiene que ver con la subordinación política, pero sobre todo también con la extracción económica, con los procesos de extracción económica. Cuando hablamos de control de mano de obra, pues por supuesto, fueron cambiando las maneras, ¿no? Hemos hablado de la encomienda, ¿no? Como una primera institución española que llega a las comunidades y pues organiza la extracción del tributo y también del servicio de los indios. Una vez se regula el servicio personal de los indios, se van generando otros mecanismos, pero creo que una constante y un principio también diferenciador, además de bueno, los estatutos que podían tener en el nivel político territorial los pueblos de españoles, la posibilidad de fundar, bueno, de obtener el estatus de ciudad, de villa, ¿no? Era distinto para los asentamientos de naturaleza indígena. Además de eso, creo que esta organización definitivamente de la mano de obra, amparada por marcos jurídicos, como digo, cambiantes a lo largo de los 3 siglos de experiencia colonial, pues también es algo diferenciador. Y
Por último, me atrevería a hablar de la jerarquización, pues también racial, si lo podemos llamar así, en términos, bueno, sancionada de manera jurídica, definitivamente. Aunque, bueno, hablamos de calidades, ¿no? La historiografía, la tendencia es hablar de estas calidades de personas y sabemos también, gracias a investigaciones muy contemporáneas, que había cierta movilidad, pero siempre pasando por asimilarse de cierta manera a la manera de vestir, a rasgos culturales, pues, ¿no? De la élite española. Entonces, creo que una síntesis muy apretada, pero esos son algunos elementos que sí nos hablan de que sí hubo un tratamiento diferenciado de las sociedades indígenas. Mencionaste la parte de, el control de la mano de obra. Iván nos habló de la esclavitud. Y aquí es bien importante porque, Martín, no me dejas mentir, la esclavitud de la población indígena estuvo prohibida. Sí. ¿Cómo se podía controlar entonces la mano de obra indígena y si estaba prohibida la esclavitud? Pues es una gran paradoja porque diríamos que desde el testamento de Isabel la Católica, o sea, 1504, se prohíbe la esclavitud indígena porque se considera a los indios vecinos y moradores de estas mis indias, así dice el testamento. La calidad de vecino y morador es una categoría jurídica de una persona libre que tiene que pagar un impuesto a cambio de vivir en esa comunidad política. Y las leyes indias reiteradamente a partir de 1512 van a prohibir, ¿no? Las leyes de Burgos, la esclavitud indígena. El problema es que se reitera a lo largo, ¿no? De las distintas décadas. Se reitera que a lo mejor efectivamente hay una verdad en esa reiteración. Entonces, claro, ahí hay un problema fundamental jurídico que se plantearon, como decía Iván, desde el siglo XVI. ¿Qué hacemos con estas personas que acabamos de conocer? ¿Son sujetos o no de esclavitud? El doctor Ginés de Palacios Rubios, que escribió el requerimiento, decía que si no obedecían al rey, sí era lícito esclavizarlas. Y sobre esa idea, otro teólogo jurista del siglo XVI, Juan Ginés de Palacios Rubios, decía cuando se planteaban los debates, no disputamos aquí si la guerra es buena o mala, sino si al justo príncipe de las Españas le es lícito hacer la guerra. Llega a la conclusión de que cuando los indios no se quieren someter, sí les es lícito hacer la guerra. Por lo tanto, a los grupos indígenas no les deja ninguna alternativa para no someterse. Y si no hay un sometimiento, pues entonces vendrá un castigo físico, expropiación de tierras, movimiento de comunidades, procesos, ¿no? Jurídicos o inquisitoriales en los primeros años, algunas de las autoridades indígenas. Por lo tanto, si bien a lo mejor en términos estrictamente jurídicos no puede hablarse de esclavitud indígena, lo cierto es que había un sometimiento de esa población indígena que era equivalente a una esclavitud o en todo caso a condiciones de subordinación que no conocían otras poblaciones dentro del imperio. Y por eso es importante el matiz porque efectivamente no tienen la misma categoría jurídica que los esclavos africanos, que ellos sí son esclavizados y así se consideran e incluso se pueden comprar y vender esos esclavos. Esto que has mencionado es bien importante, porque los cautivos de guerra, yo conozco más del siglo XVIII, los cautivos de guerra, que son estos apaches que han sido capturados, a veces de manera traicionera, donde primero llegas a acuerdos con ellos para establecer la paz y de inmediato haces una racia horrible para capturar, son cautivos. A todo efecto práctico son personas esclavas, pero no pueden comprar su libertad, porque son cautivos. Ahora, Iván, y estos otros indígenas que no fueron esclavizados, pero que se controla su mano de obra, como nos ha dicho Marta, ¿cómo se hace eso? Claro, es que, a ver, eso, y ahí es donde entra esto que ha señalado Marta, ¿no? La persistencia de una élite indígena que es la intermediaria entre, ¿no?, la autoridad hispana y la gran masa de la población indígena. Y una de las condiciones para mantener ese estatus es que sea la encargada de la movilización de esa población indígena, ¿no? De la movilización desde un punto de vista fiscal, como bien ha dicho, ¿no? Encargarse de que los vasallos indígenas paguen el tributo, pero también de que los indígenas estén disponibles como fuerza de trabajo para las necesidades de los colonizadores. Y esas necesidades de trabajo pueden ser desde obras públicas, ¿no?, como la construcción del desagüe de la Ciudad de México, ¿no?, a estar disponibles para los repartimientos de trabajo en las minas. Que eso
que dio pie a, ¿no? Esto se ha estudiado ahora también por muchos historiadores e historiadoras, ¿no? Daba pie a abusos y corruptelas, de los cuales los beneficiarios eran esas autoridades españolas, esas autoridades indígenas, y los perjudicados siempre, pues la fuerza de trabajo que tenía que pasar por allí. Sí. ¿Puedo añadir un elemento más a este panorama de cómo podían sujetar a los indígenas de manera indirecta, por ejemplo, mediante el repartimiento de mercancías? Que Oaxaca fue, bueno, un espacio donde se cometieron muchos abusos por parte de las autoridades, por parte de las élites indígenas, como bien decía Iván, que obtuvieron también parte de su beneficio, pero digo que de una manera indirecta, por así decirlo, porque fue como un mecanismo perfecto para quienes les beneficiaba, obviamente, de mantener a los pueblos indígenas endeudados. Bueno, el repartimiento era complejo, pero algunos de los mecanismos consistían en eso, garantizar que las comunidades estuvieran endeudadas, que tuvieran que vender, por así decirlo, comprometer la cosecha, por ejemplo, de grana, cochinilla, ¿no? Con anticipación, y eso los mete pues eso, en un círculo, ¿no? De sujeción, de control de la mano de obra, pero de manera indirecta, ¿no? Ahora sí, por un mecanismo económico. Claro, Martín. Si yo quiero añadir como un ejemplo que muestra la paradoja y la complejidad de este sistema colonial, no recuerdo el caso exactamente, pero efectivamente en los reales de minas tenemos mano de obra indígena que a priori es libre, ¿no? Jurídicamente trabajando bajo condiciones de explotación en esas minas, Y recibiendo un salario. Recibiendo un salario y recibiendo latigazos del esclavo africano, ¿no? Que funge como capataz en esa mina. ¿No? Pues ahí está, fíjense la imagen, ¿no? Es paradójica, un esclavo africano dando latigazos a un indígena que es libre que recibe un salario, ¿no? Esa es la contradicción del sistema colonial en última instancia y que nos muestra por qué no puede ser una historia en blanco y negro, Claro. ¿no? Sino hablar en todas sus complejidades. Bueno, yo quiero hacer un agregado básicamente para nuestro público. Todo esto, lo que dice Marta del repartimiento de mercancías o el repartimiento de mano de obra, llevar a trabajar a algunos pueblos a la hacienda de al lado, se debe en buena medida a un artilugio jurídico. Las comunidades indígenas, las personas indígenas son consideradas menores de edad, es decir, están en minoridad. No que sean niños siempre, pero como tendrán los derechos y la protección. También los niños son protegidos, pero los niños no pueden llegar y comerciar, por ejemplo. Oye, te voy a vender este auto. No puedes. Los niños no tienen esas facultades. Y acá a las comunidades indígenas se aplica el principio de minoridad. Por eso hay una diferencia importante con sus órganos de gobierno locales. Mientras que los ayuntamientos de los españoles tienen alcaldes que administran justicia, las comunidades indígenas pueden tener muchísimos cargos, regidores, mayordomos, tal, pero no administran justicia. La justicia no la pueden administrar ellos porque están en esta posición de minoría. La justicia la administra la autoridad española, corregidores y alcaldes mayores durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí que tenemos eso. Pero volvamos un poco al tema de la polémica. Me parece que hasta aquí ha quedado más o menos claro que tenemos una realidad muy compleja, una realidad en la que tenemos leyes que efectivamente protegen a comunidades indígenas, que dan un estatuto de reino a los dominios americanos, aunque son reinos en los que la mayor parte de la población está en una situación de subordinación. Y el elemento que ha puesto Marta sobre la mesa, que a mí me gusta mucho, de decir, a ver, espérate, también hay clases. O sea, hay quienes dominan incluso en las comunidades indígenas y quienes no dominan. Yo me acuerdo que Eric Van Jong hace mucho tiempo señalaba que ya había habido, incluso desde el siglo XVIII, apropiación de tierras por parte de las oligarquías de las comunidades indígenas, y lo que él decía es que este era un escenario como para que hubiera lucha de clases dentro de la comunidad indígena. Si no la hubo, fue por la cuestión corporativa. ¿Sí? Es una corporación que se está defendiendo de otras corporaciones, entonces ahí mantiene esa cuestión, pero de que había apropiación en el sentido más marxista del término, estaba sucediendo incluso. Pero bueno, este es el panorama. Volvamos otra vez a la polémica.
Y es que hace un momento Martín dijo, es que desde México se ve así y desde España se ve de otra manera. Y yo me quedo pensando, bueno, yo tengo muchos amigos españoles y hay muchos historiadores en España que no repiten, que no repiten que España llevó la civilización y que además dicen con toda claridad, bueno, hubo un montón de abusos, hubo un montón de excesos, hubo crímenes, y aquello fue también terrible, ¿no? Y también de este lado, del lado mexicano, pues tenemos por allí a 2 o 3 divulgadores de la historia que se la pasan diciendo, no, pero si todo esto fue una maravilla, si se trajeron la religión, la civilización y tal, y los que se quejan pues eso, son quejosos que no tienen ningún motivo. Y volvemos otra vez al tema de las identidades. No, en realidad no hay una versión española ni una versión mexicana, sino que ¿por qué seguir pensando que estas versiones se mueven con las identidades nacionales? A lo mejor se mueven más bien con otros intereses. Pues yo creo que son las dos cosas, si me permiten, mis colegas, porque es un tema sobre el cual he reflexionado. Además, bueno, invito a nuestro público a que busque en internet un artículo que publiqué hace poco que se llama así, Una carta para el rey, ¿no? La polémica en la prensa mexicana y española. El problema de las identidades es que no tienen que ver únicamente con elementos políticos, términos contemporáneos o jurídicos, sino que tienen que ver también con la parte emocional del individuo y de la sociedad. Es una identidad se constituye de manera histórica con base en una serie de experiencias y como bien señalaba Marta, pues tenemos varias identidades de género, de estatus, de laboral. El problema con las identidades colectivas contemporáneas es que se ha querido imponer desde las élites gobernantes, desde el siglo XIX, que tú conoces mucho mejor que nosotros incluso, un único modelo de identidad, una única historia, un único pasado, unos únicos símbolos y un único discurso histórico que en principio debería ser homogéneo para todo el grupo y en el cual todos los individuos de ese grupo deberían reconocerse. Y el Estado ha utilizado múltiples mecanismos para construir y reforzar esas identidades. La escuela básica, los libros de texto, los museos, las conmemoraciones, los rituales están perfectamente estudiados. Entonces, claro, cuestionar esas identidades no solo es cuestionar el discurso histórico, sino cuestionar lo más íntimo de la persona, es decir, quién es y a qué colectividad o en qué colectividad se siente reconocida. Y claro, el problema con ello es que los grupos políticos en el México revolucionario o en España franquista van a explotar esos discursos para legitimar sus propios regímenes. Entonces se hace una fusión muy compleja entre el discurso histórico, el régimen político y la identidad nacional que resulta muy difícil de romper. Y es ahí donde estamos en ambos lados del mar. Por eso, aunque todos podemos tener amigos mexicanos y españoles que seamos críticos, la idea es que España debería pedir disculpas o México esté ofendido. ¿Por qué seguimos pensando que un país, un nombre representa a toda una colectividad? Porque además, reitero, la carta original decía a las comunidades originarias. Pero digo más, la carta original no exigía perdón, decía que España tenía que hacer una reflexión sobre su pasado colonial. Y en función de eso... Pero además conjunta con el Estado mexicano. Sí, reparaciones, pero no exigía, eso fue una manipulación de la prensa, ¿no? No, pero también del propio presidente. No, la carta dice eso, pero después el video que él se grabó, ya él mismo empezó a jugar con eso. Sí, creo que quería llevarlo para allá, pero bueno. No, claro, es que, vamos a ver, el problema es ese, ¿no? Que muy fácilmente, por este factor emocional que acaba de señalar Martín, que hoy en día además ha sido catapultado, ¿no? A la máxima potencia por formas de comunicación como las redes sociales, porque tenemos que hablar también de eso, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Mantener, ¿no? Efectivamente un discurso, entre comillas, moderado, ¿no? Entre comillas, equilibrado. Esos términos originales de la carta a los que aludía Martín, ¿no? Creo que quedaron solo en la carta, ¿no? En cuanto salió de allí la cuestión, ¿no? Se perdió aparentemente esta posibilidad, ¿no? De utilizar los canales convencionales de comunicación entre los estados, los de la diplomacia, por ejemplo, para
conducir la cuestión, ¿no? Hoy se quiere retomar esos canales, ¿no? Esta cuestión además no se ha quedado en los términos que se planteó originalmente, sino que ha tenido una evolución, que es de hecho lo que nos tiene aquí hablando precisamente el día de hoy, ¿no? Ahora vemos unos intentos de acercamiento que han utilizado la diplomacia cultural, ¿no? Y entonces nos ha tocado ver, por ejemplo, estas exposiciones de arte prehispánico en Madrid el año pasado. O de arte colonial. O de arte colonial también. Bueno, ojo, no, La Guadalupe. no fue parte de eso. No, pero también forma parte, digamos, Del acercamiento a México, sí, sí. o sea, Sí. es como dirían en el siglo XIX, el espíritu de los tiempos. A lo mejor podría ser. Pero bueno, a lo que voy es, la diplomacia cultural ha querido ser un camino para tratar de llegar a ese ejercicio quizás de reflexión, ¿no? Lo que pasa es que a mí, esto ya es una opinión absolutamente personal, creo que los políticos, incluso los que pueden ser bien intencionados, ¿no? Terminan perdiéndose y no saben muy bien cómo cumplir con ese objetivo, ¿no? En partes yo creo que pues, no hacen caso a los historiadores e historiadoras, pero Bueno, en parte porque nunca hablamos. y también en parte porque nosotros no hacemos cosas como esta que estamos haciendo ahora mismo. No sé, o sea, cómo lo vean Marta, por ejemplo. Fíjense que yo estaba, sí, todo esto, claro, me toca directamente porque en la vida cotidiana luego de repente si no hay quien me interpela o pregunta mi opinión y sí he estado pensando algunas cosas. Regreso al punto de la pregunta de Alfredo, si las identidades, o sea, ¿cómo impacta este aspecto o qué relación guarda con el tema identitario? Yo creo que se trata de identidades, pero muy, muy forjadas o muy de la mano de tendencias políticas. Yo creo que yo lo veo más por ahí. eh, y me refiero, bueno, y quiero nada más hablar de dos aspectos. ¿Por qué digo como que la identidad hoy día, me estoy refiriendo hoy día a lo que yo observo en mi país, en España, que tiene que ver la identidad con la tendencia política? Porque, bueno, es innegable que la herencia todavía franquista de esta dictadura, pues casi 40 años que estuvo vigente y que tuvo una muy fuerte fase de aislamiento inicial, porque fue pues un golpe de Estado que derrocó pues a un régimen elegido mediante las urnas, una república de hecho. eh, Tomó la idea, o sea, de ahí viene un poquito el origen de este ensalzamiento del Imperio Español, ¿no? Ante el aislamiento y la absoluta, bueno, pues derrota, no derrota militar, sino bueno, derrota en el panorama internacional que estaba sufriendo España en la década de los 40 y 50, necesitan impulsar esta idea de, bueno, pero España fue grande, ¿no? En algún momento y fue, pues, con este pasado imperial y este sometimiento, ¿no? Bajo bueno, el pilar religioso era el fundamental en el discurso, porque el régimen franquista era tradicionalista y profundamente religioso. De ahí viene un poquito esta idea. Y es una idea muy similar que determinadas tendencias políticas de derecha, y desde mi punto de vista, pues no exclusivo de España, sino de Europa bueno, y el mundo se está derechizando, es lo que están retomando. O sea, si es una cuestión identitaria, porque, bueno, España es una nación de naciones tan compleja, sentirse español lleva implícito, y decirlo con orgullo, lleva implícito ciertas características aparejadas, pues, de manera inconsciente o no, a esta supuesta grandeza, ¿no? Que tuvo España en algún momento de la historia. Pero, por otro lado, creo, o sea, de manera paralela, esto sucede porque hay un profundo desconocimiento. En España no se mira a América, digo de manera cotidiana, pues, ¿no? Recuerdo, bueno, bien, he revisado un poquito los planes de estudio incluso pues de la educación media, de la secundaria y el bachillerato. Hay un tema en la secundaria
donde se habla de América, las estructuras de dominación colonial, y luego se regresa al tema en historia de España ya en el bachillerato, pero lo que me sorprende es que se habla del impacto que tuvo la colonización, pero para España, no se profundiza en el contexto americano. Y bueno, México sí es cierto que es un país muy particular también por las relaciones históricas que ha tenido con España, pero creo, me atrevo a decir sin ningún pudor, que España es un país racista con América Latina. Los ciudadanos de naciones latinoamericanas que migran a España son vistos como culturalmente de segunda, absolutamente. Digo, México tiene un estatus un poquito diferente, pero hablamos de Ecuador, que tuvo una migración súper importante en la década de los 90, Colombia, pesan además estigmas muy poderosos. Bueno, y creo que cuando me preguntan, bueno, ¿y qué se dice de España? ¿En España está este debate? No está, porque, digo, no está en la cotidianidad quizá porque hay un enorme desconocimiento y porque creo, me da la impresión que a partir de la transición se trató de anular esta idea, ¿no?, de la grandeza imperial española, pues soterrándola, ¿no? No hablando de ello nuevamente de manera crítica. Tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no?, para que para que ese tema volviera a estuviera en la opinión pública. Claro, sí. Claro, pero estás mencionando la parte de los políticos y efectivamente tienes razón, la derecha ha recuperado esto y yo siempre tengo la impresión de que cuando los políticos no pueden ofrecer un mejor futuro, ofrecen un mejor pasado. Muy idealizado, ¿no? Actualmente, Make Spain Great Again. Lo curioso es que en México se vincula este nacionalismo con un discurso de izquierda o progresista. México es un caso muy extraño en ese sentido, ¿no? Pues en otros países de América Latina también sucede que la derecha es la nacionalista y la izquierda no tanto. En México es un caso peculiar, habría que discutirlo en otra ocasión. Iván. Sí, claro. Bueno, a ver, retomando para no perder la idea de lo que acaba de decir Marta, que me parece muy importante, ¿no? Acerca de ese desconocimiento en España acerca de América Latina. Pero aquí no estamos mucho mejor en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues, de nuevo, porque nuestro conocimiento de la historia pasa por la versión que el Estado Nacional, ¿no?, ha creado y que se enseña en las escuelas, ¿no?, en la cual, pues, lo que importa y lo más importante y lo que nos afecta, pues, viene de aquí, ¿no? Y lo demás es extraño, es extranjero, ¿no? Es el extraño enemigo. Es el extraño enemigo de nuestro himno nacional, ¿no? Y peor si además fueron los conquistadores, ¿verdad? Entonces, tampoco conocemos España. O sea, desconocemos también, ¿no? No sabemos que España también es diversa, que España tiene, ¿no? Porque hay una pluralidad lingüística, por ejemplo. Esas cosas las desconocemos en México. O sea, al final de cuentas, ¿no? En buena medida, sí se pueden construir, ¿no? Si se construyeron en el siglo XIX estos discursos nacionalistas, también en México, pues en buena medida también fueron a través de la creación del extraño, precisamente, ¿no? De alejarlo y de hacerlo distinto, ¿no? Que ahora efectivamente se retoman, ¿no?, por intereses políticos a los cuales les importa mucho, ¿no?, hablar de un extraño y un diferente. En España pues, está también presente este discurso de recuperar la grandeza del imperio, pues es una manera también de participar del discurso islamófobo, por ejemplo, que es la bandera de muchas derechas europeas, ¿no? O sea, y decir, por ejemplo, que bueno, a fin de cuentas, aunque inferiores, los latinoamericanos son asimilables. Esa es la palabra que se utiliza por las derechas europeas. Esa exacta palabra, ¿no? Pero también parte de la ignorancia de la historia. Es decir, que si tú te pones a ver todos los aportes que el Islam le hizo a Europa, es que muy bien podrías decir, sí, nuestra herencia grecorromana, pues, y también islámica, que ahí está, y en España mucho más que en otros lados, ¿no? Claro, pero bueno, volviendo a México, ¿no? Efectivamente, también hay esta creación de algo extraño, ¿no? Y que pues se ve también efectivamente en cómo estudiamos los 3 siglos de la Nueva España en la escuela, ¿no? Efectivamente, aunque eso haya mejorado un poco a partir más o menos de finales de los 90, ¿no? En las últimas décadas, eso se puede ver en los libros de texto, por ejemplo, de primaria, ¿no? Y haya habido un intento de
sacar, ¿no? O sea, no concentrarlo todo en la conquista. La realidad es que en la escuela, al final, lo demás no se estudia, ¿no? No se entiende ni se aprende la complejidad del siglo XVII o del siglo XVIII, ¿no? No tenemos, eso es o sea, yo hago un ejercicio con mis estudiantes que son de primero y segundo de semestres de licenciatura. Mencióname 5 personajes, ¿no? De la época colonial, ¿no? Que no sean de la conquista, ¿no? Que no sean de la conquista. Nadie puede, ¿no? O les digo, mencióname 5 personajes de la época colonial. Todos los que dicen son del siglo XVI, ¿no? Todos son, o si Cortés, o si Fray Bartolomé de las Casas, o si Bernardino de Sahagún, ¿no? O sea, hay un ejercicio ahí extraño, ¿no? Se crea una situación extraña en la cual hay una especie de siglo XVI que está ahí suspendido en el tiempo, ¿no? Y que se mantiene, ¿no? Domina sobre la imagen. Lo vemos en la polémica actual. Siempre es la conquista, la conquista, la conquista. Y como tú bien empezaste, ¿no? No es la conquista de 1521. Eso son 300 años. Son 300 años. Son 300 pero años. hay un desconocimiento de esa parte de nuestra propia historia, que eso es lo peor del asunto, que siento que si tuviéramos un mejor conocimiento desde la escuela de esa parte, a lo mejor no tendríamos este debate tan terriblemente polarizado en torno a solo una serie de acontecimientos que son 1519, 1521. Bueno, pero a ver, para ir terminando, ¿cuál es la importancia entonces de reconocer la historia y de reconocer todo lo que todos los procesos históricos, que sí, este proceso en particular es un proceso violento, es un proceso que trajo explotación, es un proceso que además obligó a un montón de gente a entrar en él, porque sí, mira, cuando entres te voy a dar privilegios, te voy a proteger, pero tienes que entrar, te guste o no te guste, ¿no? Y es un proceso en el que no participaron únicamente los españoles, la mayoría de los españoles no participó, pero bueno, sino también comunidades indígenas, grupos de la élite indígena que también participan y que también se benefician de esto. ¿Cuál es la importancia en la actualidad de reconocer todas estas cosas para el ciudadano común y corriente y también para la política? Es decir, porque al final esto habla de los usos políticos de la historia. Y me parece muy, muy importante empezar a darle respuesta a esto. Marta, por favor. Sí, voy a ser muy breve porque creo que tengo tengo una idea contundente, pensando en el presente y en el futuro que queremos. Y hablo de mi país, hablo de México y de las relaciones bilaterales, porque creo que está en el centro, pues, ¿no? de la polémica. Siempre he tenido la sospecha, digo esto, bueno, pues no sé, es una hipótesis, de que cuando López Obrador, regresando al tema de esta carta, de esta petición, se me antoja por ahí que era un mensaje también un poco como para poner en sintonía con su discurso antineoliberal, hacer un llamado de atención sobre este neocolonialismo que, por ejemplo, en algunas zonas de Oaxaca lo tienen súper presente, en el Istmo, ¿no? De Tehuantepec con las eólicas españolas, Iberdrola, etcétera, etcétera, empresas. Bueno, no vamos a entrar, ese es otro tema importante, pero creo que más allá de esta polémica, sí hay algo muy práctico, y es que si bueno, España está atravesando aparte de la polarización actual, pero un proceso ya no se habla de memoria histórica, sino de memoria democrática. Bien, y creo que no se puede consolidar una auténtica memoria democrática sin hacer reflexiones, ¿no? Más allá del perdón, ¿no? De ese hecho concreto, sino lo importante es generar este tipo de diálogos y reflexiones serias, profundas, informadas, ¿no? Entonces, creo que viene de la mano de lo que deseamos, ¿no? Para las relaciones no solamente bilaterales, sino multilaterales con América Latina o de otros países que fueron potencias coloniales pues con los territorios que formaron parte de esos entornos imperiales, y es una responsabilidad institucional con la memoria. Y pasa por tener un diálogo franco e informado, como digo. Entonces, creo que la importancia de reconocer los procesos históricos tiene un fin muy inmediato, que es, en lo que toca a España, pues poner una pieza más, ¿no? Para consolidar
iniciativa de memoria democrática. Claro, Mati. Desde mi perspectiva son distintos planos y la primera sería conocer de verdad nuestra propia historia, es decir, no los discursos que hemos aprendido en la escuela, tanto en México como en España, sino conocer la complejidad de esas relaciones desde el siglo XVI hasta ahora, que tienen distintas aristas políticas, económicas, culturales, familiares, incluso turísticas, y que creo que nos enriquecen. En segundo lugar, reconocer que México y España y el resto de naciones latinoamericanas tenemos una cultura compartida, donde efectivamente 500 años después de ese inicio de expansión, el castellano se ha convertido en una lengua vehicular, que no tiene por qué ser más importante que las otras lenguas indígenas que se hablan en México, en Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia, pero que sin duda puede permitir una comunicación mayor. Tercero, dejar de cargar el pasado, ¿no? Sentarnos a ver el presente, analizar lo que es un presente muy complejo y cómo a partir de ahí podemos tejer respuestas para el futuro inmediato y de largo aliento en un mundo cada vez pues, más complejo, más convulso, más violento, y cómo a partir de esa historia compartida en tanto mexicanos, en tanto latinoamericanos, en tanto españoles, podríamos sumar, ¿no?, a esa cultura compartida, esos vínculos de identidad, y posicionarnos frente a un mundo pues cada vez más complejos. Y yo creo que en ese sentido, y tiene que ver con las identidades, frente a esas políticas de asimilación y que han vivido mucha gente, bueno, Marta, creo que no habíamos charlado sobre mi estancia en España, que fue muy larga también, de 6 años, ese racismo que tú señalas, yo lo he notado, no tan grave como Yamin Yamal, ¿no? Pero sí que lo he notado, y digo, pero hablas español, y mira, tal. ¿En qué medida España puede también reconocerse en la historia americana? Es decir, España tiene que asumir que no puede ser llamada España, sino es a partir de ese contacto con el mundo americano del siglo XVI. Y por lo tanto, bueno, pues tejer relaciones más complejas que como región nos permitan encarar mejor lo que nos queda del siglo XXI. Iván. Pues bueno, yo creo que en este mismo sentido, ¿no? Tenemos que ser como sociedades muy responsables, ¿no? Muy, muy responsables. Es decir, que la historia no se use para generar discursos de odio, que eso creo que sea una cuestión acuciante, ¿no? Estos discursos que para exaltar a la propia comunidad nacional recurren a la denigración activa de la del otro, ¿no? Sea en el pasado, o usar la denigración del otro en el pasado, ¿no? Para autoexaltarse en el presente. Y eso no genera unión, no acerca a los pueblos de España y de América Latina. Por el contrario, genera a su vez respuestas también de odio y de alejamiento. Entonces, creo que tenemos que ser como sociedades muy responsables y darnos cuenta de lo que están sucediendo, los políticos empezando, pero también nosotros los historiadores tenemos que asumir una responsabilidad agregando nuestro conocimiento a la discusión y a las perspectivas que tiene el conjunto social. Hay que romper con los discursos identitarios, a mí me parece esto básico. Cuando tú digas, oye, mira, tal español cometió estos actos bárbaros en el siglo XVI, tú puedas desprenderte y decir, bueno, pues sí, yo no soy responsable. Nosotros no somos responsables de lo que hicieron nuestros ancestros, no somos responsables de lo que hizo mi abuelo, de lo que hicieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Pero sí asumir que esas cosas sucedieron. Yo quiero terminar con un comentario que ha circulado mucho en redes, pero también en declaraciones oficiales, tanto en México como en España, de los sectores más de derecha. Dicen ellos, dejen de ver si hay que pedir perdón por lo que sucedió hace 500 años, de si hay que reconocer o no lo que sucedió hace 500 años, ya pasó mucho tiempo. Mejor, ¿por qué no ven lo que está pasando ahora y la explotación que está pasando con los pueblos indígenas ahora? Es verdad, pero el primer paso para reconocer que hay explotación con los pueblos indígenas, y no solo con pueblos indígenas, sino con otros muchos grupos sociales humanos, con migrantes en la actualidad. Hay que empezar por reconocer lo que sucedió hace 500 años, hace 200 y a continuación. Porque si no somos capaces de reconocer que en el siglo XVI hubo un proceso muy violento, un proceso en el que se cometieron muchos crímenes catalogados no desde nuestro punto de vista, sino también desde el punto de vista del siglo XVI,
Si no somos capaces de reconocer eso, mucho menos vamos a reconocer lo que está pasando ahora. Y ese reconocimiento me parece que es importante, porque nos da pie a considerar que cualquier persona puede cometer este tipo de actos. Cualquier persona. Nuestros ancestros, y yo creo que todo el mundo le tiene cariño a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, pero bueno, también pudieron haber hecho esto y empezar a reconocerlo. Es un paso muy importante para que reconozcamos lo que estamos haciendo ahora y, como decía Marta, procuremos evitarlo. Al final forma parte de entender qué clase de sociedades queremos construir en la actualidad. Y las sociedades que se autoengañan, las sociedades que siguen creyendo que todo fue maravilloso y que nunca hubo ningún problema, pues tienen más posibilidades de seguir cometiendo aquellas cosas que están negando que aquellas que terminan reconociendo. Entonces, muchas gracias a Marta desde Oaxaca. No eres extranjera, mujer, que llevas ya mucho tiempo acá. Sí. Muchas gracias a Marta, muchas gracias a Iván Escamilla, muchas gracias a Martín Ríos, muchas gracias a Alonso, que ha estado en la parte técnica para que nos puedan ver. Muchas gracias también a Mari Carmen Sánchez Uriarte, secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Históricas, que ha acogido bien esta propuesta, y por supuesto a la directora Elisa Speckman y a nuestra Universidad Nacional. Creo que espero de verdad que esta no sea la única vez que haya más oportunidades de vernos, de dialogar sobre distintos temas que están en el presente, pero que tienen un pasado largo y que muchas veces un pasado que se ha simplificado y que necesita un poco de complejización, como decía Marta. Pues muchas gracias, espero que nos dejen en los comentarios allí en el canal si creen que esto tiene futuro, si creen que podemos seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, un gusto.